Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Continuamos con lo que venimos estudiando en estos programas o clases de fundamentos bíblicos, y donde lo que estamos enseñando específicamente tiene que ver con doctrinas bíblicas. Y una de las cosas que estamos haciendo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios es exponiendo lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y la Biblia nos enseña la verdad de todas las cosas. Es por ello que en cada punto o cada doctrina que venimos estudiando estamos metiéndonos en lo que la palabra nos expone. Pero esta es la cuarta clase que estamos dando tocante a la doctrina de la muerte, y bíblicamente la Biblia nos enseña mucho en cuanto a la muerte. Y una de las cosas que hemos visto en la clase precedente a esta es lo que ocurría cuando un cristiano parte con Cristo, ¿verdad? Cuando un cristiano muere, es algo alentador, es algo de consuelo, es una esperanza que tenemos de gloria porque es Cristo en nosotros, y esto es algo que debemos de valorar en nuestras vidas como cristianos. Dios quiere enseñarnos y Dios quiere que recordemos que la vida de un cristiano en esta tierra es algo que estamos simplemente de paso, llevando a cabo el ministerio que Él nos ha encomendado para administrar las cosas que tienen que ver con Él en una manera fiel y digna, para que cuando estemos en su presencia podamos escuchar esas palabras que diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra y disfruta del gozo, del deleite del Señor, ¿no? Dios desea esto en cada uno de nosotros como cristianos. Pero también es una gran verdad que la Biblia también nos enseña, y que creo que también tenemos que exponerlo, es en cuanto a la muerte de los no cristianos, o la muerte de los inconversos, de las personas que han rechazado a Cristo en sus vidas aquí en la tierra. Ahora, la Biblia nos está enseñando también lo que ocurre con tales personas. Y es por ello, por lo cual esta clase vamos a dedicarla a exponer qué enseña la Biblia sobre la persona que muere sin Cristo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber? ¿O dónde nosotros tenemos que dirigirnos hacia la palabra de Dios para encontrar lo que la Biblia nos enseña de una manera categórica con respecto a esta doctrina? ¿Qué ocurre cuando una persona muere sin Cristo? Bueno, ya hemos expuesto un pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo número 13, donde la Biblia nos enseña que bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Esto es precisamente lo que no ocurrirá a ninguno de ellos. O sea, la Biblia nos llama a los cristianos que partamos con Cristo, que morimos en el Señor, hombres y mujeres bienaventurados, bienaventuradas. Dice que mueren en Él
en el Señor. Pero me gustaría empezar por este principio, porque esto es precisamente lo que no acontecerán a aquellas personas que partan de esta tierra sin Cristo. No serán bienaventurados. Y eso es algo muy peligroso. Eso es algo muy triste. Eso es algo preocupante. Porque la palabra bienaventurado en sí nos está hablando sobre algo que es sumamente dichoso, o feliz, o afortunado. Los que estamos en Cristo somos bienaventurados. De ahí que las bienaventuranzas, en Mateo capítulo número 5, comienza por la primera de todas ellas, cuando dice que bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Reconocemos nuestra necesidad o nuestra pobreza espiritual en Cristo, y Dios nos da como heredad el reino de los cielos en Cristo. Ser bienaventurados en nuestros días es algo de inmenso valor. Pero esto es precisamente lo que no acontecerá con las personas que partan de esta tierra sin Cristo. No serán bienaventurados. Pero hay enseñanzas antibíblicas con respecto a este punto doctrinal. Hay personas que enseñan que, pues que existe el purgatorio. Yo voy a hablar un poco hoy de este tema. O que existe el limbo, lo enseña la Iglesia Católica. Otros enseñan, como los testigos de Jehová, que cuando una persona muere, su alma está durmiendo. Otros, nuevamente los católicos, enseñan que hay que hacer oraciones por los muertos. Todo este tipo de enseñanzas son herejías, y digo herejías porque no provienen de la palabra inspirada de Dios. Por eso es importante que tú y yo conozcamos lo que la Biblia nos enseña, porque si no, fácilmente podemos estar creyendo un error como si fuera verdad. Y la Biblia nos enseña claramente a cada uno de nosotros que ninguna mentira procede de la verdad. Hay gente que son muy honestas y muy sinceras, pero honestamente y sinceramente equivocados. No conocen la verdad, viven en un ámbito de religión. Simplemente están viviendo una tradición, y eso es ser esclavos de una manera terrible, porque no es fácil salir de ese ámbito, esos lugares. Tiene que ver con unas enseñanzas en el Espíritu. Ahora, la Biblia nos enseña en Juan capítulo número 8, versículo número 31 en adelante, que si conocemos realmente a Cristo, al Hijo de Dios, si verdaderamente somos sus discípulos y tenemos un creer bíblico en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, dice que nosotros conoceremos no la verdad simplemente como un mensaje que lo es, sino la verdad como la persona de Jesucristo. Él es quien nos liberta. De ahí que en Juan capítulo 14, versículo número 6, Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es transformadora. La verdad es poderosa. La verdad liberta. Jesucristo es quien nos ha libertado. Pero hay personas que están atadas en medio de ese tipo de enseñanzas. La religión católica ha hecho mucho daño a muchas personas. Y sienten como un cierto tipo de decepción, o que va a decepcionar ciertos familiares o lo que ya lleva por años en la tradición, y eso en alguna manera quedan aprisionados en el engaño, en el error. Cristo es quien liberta, y solamente Cristo. Y no se puede nacer de nuevo sin nacer de agua y del Espíritu, sin que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Nadie más puede libertarnos si no es el nombre y la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué enseña la Biblia sobre el purgatorio? Nada. La Biblia no enseña nada sobre el purgatorio o sobre el limbo. Esto es una tradición católica de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, que significa libros escondidos, que se escribieron entre los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, llamado el periodo intertestamentario. Son libros que se escribieron unos 200 años antes de Cristo. No tienen autoridad divina de Dios, por tanto no es la palabra de Dios, aunque tiene su historicidad, pero no infalible. Fueron libros que se escribió cuando Dios no estaba hablando, en esos 400 años que Dios guardó silencio entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ahí es donde han entrado muchos errores. Y personas que no conocen las Escrituras son engañados y errados, creyendo este tipo de falacia, de mentiras.
¿verdad? La Biblia nos enseña bien claramente que el purgatorio no existe. Es una invención de los hombres, de una religión, como es la religión católica. Yo quiero leeros la Biblia católica, tengo una, la Biblia de Jerusalén, en 2 Macabeos, lo voy a leer yo. ¿De dónde sale esta idea y las oraciones de los muertos y demás? Escrito uno de los hombres, como era Judas Macabeos, era un levita, era un hombre guerrero del ejército judío, y él tuvo mucha influencia en cuanto a la liberación de Jerusalén, del templo, batalló, hizo batallas contra todos, siempre contra los generales sirios. Tiene su historia, es algo que lo entendemos o podemos leerlo, no hay nada malo en todo ello. Siempre es bueno a la hora de dirigirnos a estos libros que no es la palabra inerrante e infalible de Dios. No es escrita por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es la escritura. No pertenece al canon. Canon en hebreo es una vara de medir donde entra todo lo que tiene que ver con la inspiración divina, la aprobación de que realmente es un escrito de Dios. Hay muchos errores en estos libros. Y una de las cosas que podemos ver en los libros apócrifos es que pide perdón por los escritos que están dando. Algo que la Biblia nunca haría. Dios no puede pedir perdón porque Dios es un Dios perfecto. No hay sombra, ni variación, ni mudanza alguna. Todo lo bueno y perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no puede haber error. Pero aquí tenemos libros históricos, no libros infalibles. Y en el escrito de Judas Macabeos, en el segundo libro, son 2 libros que se escribe, en el capítulo número 12, en el versículo número 42, dice: pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitaran, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Bueno, la Iglesia Católica tiene grandes problemas con este pasaje, con varias doctrinas, es importante, pero tienen problemas muy serios a la hora de tener que unir esto a los libros inspirados por el Espíritu Santo. No son compatibles. Tal vez quien no conozca, digamos, simplemente está hablando de un hombre que mandó 2,000 dracmas por aquellos que habían muertos, por las oraciones o por un sacrificio que se hicieran para que pudieran resucitar o para que no pasara el tiempo en el infierno. Hay ciertas doctrinas aquí que están siendo violadas en la palabra de Dios. Y una de las cosas importantes que podemos ver es que entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Otra de las cosas que se puede orar por las personas que están muertas. Otras que se pueden hacer esas bulas papales como existían, ¿verdad?, hace años atrás, o cierto tipo de cantidades para que tuvieran menos sufrimiento en ese periodo intermedio llamado purgatorio o limbo. La palabra purgatorio viene del latín y significa tardío o que purifica. Busqué en el diccionario real de la Academia Española y dice la siguiente definición de la palabra purgatorio. En la doctrina católica, estado de quienes, habiendo muerto en gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. Lugar donde se pasa la vida con trabajo y penalidad. Nuevamente encontramos un conflicto con todas las Escrituras. No existe ese lugar, no existe esa segunda oportunidad que quien quiera que nos diga o enseñe la misma religión católica enseñándola es totalmente refutable, se puede refutar y tú y yo como cristianos somos llamados a refutar lo que no es bíblico. Y esto es algo que nos enseña el apóstol Pedro a los cristianos. Dice que debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para presentar, ¿con qué? Con mansedumbre, defensa. Es lo que significa la palabra apología en griego.
ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos en Cristo. Nosotros debemos estar formados en la palabra. Debemos saber lo que la Biblia nos enseña. Eso es una historia que no es verdad. Pero sin embargo, es aquello que en verdad está continuando engañando o continúa engañando a personas que creen que hay una segunda oportunidad o hay un lugar donde están esos cuerpos descansando o durmiendo, esas almas durmiendo, hasta que sean sacados nuevamente de ahí y puedan tener disfrute del gozo de Dios. Si muere sin Cristo, nada de esto acontecerá. Por eso me gusta, o he estado pensando empezar con este versículo. Esto es precisamente lo que no serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque no mueren en Cristo. Para ser bienaventurado, como nos enseña el libro de Apocalipsis, dice los muertos en Cristo. Y solamente los que mueren en Cristo, esos son llamados por la palabra de Dios bienaventurados. Este tipo de rescate o este tipo de precio, este tipo de sacrificio, estos 2000 dracmas, para que esos cuerpos fueran expiados, es algo que la Biblia no aprueba. Es algo que no encontramos en una manera bíblica, doctrinal, para que se pueda aprobar. ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo número 27. Y esto es lo que nos interesa, lo que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Hebreos, todavía la Iglesia Católica enseña sobre la oración por los muertos y hacer ofrenda a Dios para que libere a los muertos de sus pecados. Pero Hebreos capítulo número 9, versículo número 27, la Biblia dice: y de la manera que está establecido, ¿para quiénes? Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero que dice también el versículo precedente, el versículo 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Así que la Iglesia Católica tiene con esta enseñanza serios problemas en cuanto a esta doctrina. Problemas muy serios. Para mí uno de los más importantes es que Cristo, por tanto, no es suficiente, pero Cristo se presentó una sola vez, para siempre, para quitar el pecado. Si este tipo de oraciones, este tipo de lugar, como es el purgatorio, sigue ello enseñando para que la gente sean liberadas, entonces el problema es aún mayor, se agrava. Porque se sustituye a Cristo y entran las obras de los hombres. Cuando Cristo muere en la cruz, dijo las siguientes palabras: tetelestai, consumado es. Lo cual significa que lo que Cristo hizo fue suficiente para satisfacer por completo todas las demandas de Dios en cuanto a la ley. Cristo fue el sacrificio agradable y perfecto delante de Dios. Fue olor grato en su propio cuerpo. ¿Cuál nos está enseñando que no se puede añadir nada a la obra expiatoria de Cristo? De que cuando tú y yo acudimos a Cristo, acudimos en fe y somos salvados por gracia. No es por nada de las obras que tú y yo pudiéramos hacer, porque si no nos enseña que sería parte de una gloria nuestra. Por eso la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es algo tremendo, pero es enteramente obra de Dios. Es por pura gracia. Y es por fe, para que sea por gracia, como dice Romanos capítulo número 4. ¿Y por qué es por fe? Porque la fe es el único acto que no cuenta como obra, según las Escrituras. En ti y en mí no hay nada de valor alguno por nuestros propios méritos o medios o esfuerzos para adquirir una salvación tan grande que Dios ha comprado con la sangre misma de su Hijo Jesucristo. Y esta dádiva, este regalo de inmenso valor incalculable, es dado a los hombres pecadores civiles como tú y yo por la pura gracia de Dios. Imagínate enseñar este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Que aún sigue funcionando y enseñando. Van corrigiendo muchas cosas porque es algo ya, es inédito.
Muchas personas no pueden creer este tipo de cosas cuando apenas abren las Escrituras y escuchan la verdad de lo que la Biblia dice. Siguen engañados aquellos que no se sumergen en la palabra de Dios, claro que sí. Tienen miedo a traicionar una religión, unos sentimientos, una tradición. Pero recuerda una cosa, la religión no te va a salvar. La religión no salva a nadie. Y cuando mueras, si mueres sin Cristo, vamos a ver dónde pasa el hombre que muere sin Cristo, o la mujer que muere sin Cristo, a un castigo eterno. Y nada ni nadie te sacará de ese lugar. Por toda una eternidad, un sufrimiento, dice, perpetuo de día y de noche. Un lloro y un crujir de dientes por toda una eternidad. Un fuego donde no se apagará. Eso es lo que Jesús enseña. Pero preferimos ver unos libros históricos, aferrarnos a enseñanzas heréticas y consolarnos en aquellos esfuerzos que nosotros pudiéramos hacer por algunos seres queridos. Y no digo que igual sea aquí entre nosotros, pero posiblemente muy cercano a nosotros, con muchos de nuestros familiares, porque la Iglesia Católica o la religión católica tradicionalmente ha sido la más fuerte en España, aunque gracias a Dios va perdiendo mucho peso. ¿Por qué? Porque el único que liberta es Cristo. Y la verdad siempre vence. El Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo del diablo. Que el hombre no pueda ver la verdad de la crucifixión de Cristo. Cegar el entendimiento, pero dice ¿de quiénes? De los incrédulos. Así que lo que contrarresta y es en beneficio a nuestro favor es lo opuesto, lo antagónico a la incredulidad, que sería el creer, el tener fe. ¿En quién? En Jesucristo como único Señor y Salvador. No hay otro camino al Padre, si no es por Cristo. Pero aquí mismo en Hebreos también, donde nos encontramos en el capítulo número 10, versículo número 8, hasta el versículo número 12, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, versículo número 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. Esto es muy importante porque si tú y yo creemos lo que nos está enseñando las Escrituras en cuanto al sacrificio de Cristo, ha sido una vez para siempre, ha sido suficiente. No debemos de añadir nada más. No existen esas oraciones por los muertos porque no van a salir nunca del lugar en el que se encuentra. Eso es mentira, es un engaño. No existe el purgatorio, el limbo, porque la Biblia nos enseña que está establecido por Dios, que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. No existe ese lugar intermedio donde uno se purifica y según lo que se esté haciendo desde afuera o desde aquí en la tierra en cuanto a las obras o las oraciones o las expiaciones o ciertos sacrificios, aquella persona puede salir de aquella celda, como le llaman los católicos, ¿verdad? Y salga de ese lugar de castigo. No es verdad. Es una mentira muy grande. Y lo enseña la Biblia. Otra de las cosas que quitaría el fuertísimo consuelo que tenemos los cristianos. Pablo fue quien dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero dijo, cuando estoy ausente del cuerpo, ¿dónde me voy un rato a acostarme? Dice, en el momento estoy presente ¿en dónde? En el Señor. Ausentes del cuerpo, presente, no existe. Es mentira. No nos le enseña la Biblia y es lo que tú y yo debemos de saber. Así que cuando leemos, cosa que yo no digo que teniendo entendimiento de ello, literatura apócrifa, yo aconsejaría que no, pero bueno, tenemos que entender que no es autoritativa.
no es divina, no es la palabra de Dios. Así que si no es la palabra de Dios, no debemos de creer lo que nos está enseñando en cuanto a ciertas doctrinas. No es la palabra, no procede de la Escritura, la palabra inerrante, infalible y suficiente palabra de Dios para con nosotros. Otro punto es aquellos que enseñan, y esto es importante que lo toquemos, sobre, por encima simplemente, habría mucho más que pudiéramos estar mirando, creo que no merece la pena, pero es en cuanto al sueño del alma. Hay otras religiones o sectas que enseñan que cuando una persona muere, su alma va ¿a dónde? A dormir. Esto es muy popular en los testigos de Jehová. La Biblia no enseña eso tampoco. La Biblia no da ningún índice para que eso sea enseñado. Así que nosotros debemos refutar y decir con claridad lo que la Biblia escribe, lo que tenemos escrito, lo que tú y yo tenemos delante de nuestros ojos. En ningún lugar en la Biblia nos está enseñando y tenemos evidencia para que nosotros podamos creer o enseñar que cuando la persona muere sin Cristo, su alma va a dormir. No es bíblico, no es de ninguna manera, el alma no va en sueño. Y es una falsa enseñanza que ha surgido sin duda alguna de una muy mala exégesis de las Escrituras, muy mala interpretación. Yo diría se ha distorsionado por completo. Por eso cuando estudiamos doctrinas es necesario enseñar lo que la Biblia enseña. Pero esta palabra en sí, esta enseñanza doctrinal, procede de lo que tiene que ver con la muerte y lo que es sueño o dormir, esa confusión. Y me gustaría ver algunos pasajes en Juan, capítulo número... Vamos a ver primero en Hechos, en Esteban, capítulo 7, porque la base para la falsa enseñanza del sueño del alma precisamente ha surgido cuando hay una mala exégesis de muerte como sueño o dormir. Cuando no hay una claridad sobre ello, no entendemos lo que se está enseñando, hay confusión. Pero en Hechos, en el capítulo número 7, versículo número 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Esta palabra dormir, o en otras como sueño, es lo que se presenta como una doctrina de lo que ocurrirá cuando una persona muere en Cristo. Pero no es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Y Jesús lo aclara en Juan capítulo número 11, en la vida de Lázaro. Vamos al Evangelio de Juan. Cuando la Biblia representa la muerte como un sueño, no es más que una expresión, digamos, metafórica, porque en verdad está comparando la muerte como un dormir, como algo temporal. En verdad, cuando una persona muere, es de lo que estamos tratando de enseñar, el cuerpo va al polvo. Y el alma no va a dormir. Vamos a ver dónde acude el alma que tiene a Cristo, lo hemos visto, pero dónde va el alma que no tiene a Cristo. Pero es verdad que lo que duerme es el cuerpo, va al polvo, porque ese cuerpo un día resucitará. Los cristianos en el regreso de Cristo. Ya hemos explicado esto. Los que no son cristianos no resucitarán en el regreso de Cristo. Resucitarán en el juicio final, donde igualmente las almas o los espíritus de aquellos que estén en ese sufrimiento eterno, en ese castigo eterno, se juntarán con los cuerpos resucitados también, de los incrédulos, pero serán presentados ante el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco que nos enseña Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Ahí es donde estarán los que han muerto sin Cristo. Es ahí donde en ese momento se unirán esos cuerpos resucitados entre los muertos del polvo y se unirán a sus almas y espíritus, pero para escuchar el juicio en el gran trono blanco por cada una de sus obras que han cometido y ser lanzado al lago de fuego. Pero cuando Jesús nos enseña de la vida de Lázaro en Juan capítulo número 11, o mejor dicho, de la muerte de Lázaro, versículo número 11, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿a qué? A despertarle. Aquí también nuevamente está esta palabra como tendiendo a ser confusa por quienes quieren confundirla, si no tienen Biblia o no tienen enseñanza o doctrina de lo que estamos estudiando.
se pudiera confundir. Ellos establecen estos principios de que la alma cae en sueño o duerme cuando se muere. Tenemos otro ejemplo en Mateo, ahora volvemos en el caso de Lázaro, capítulo número 9, versículo 24. Ahí tenemos. Al entrar, en el 23, entra Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Pudiéramos presuponer por un momento que lo que nos está enseñando es que la muerte, por tanto, es el sueño del alma. Pero volvemos ahora a Juan capítulo número 11, nuevamente en el ejemplo de Lázaro. Juan capítulo 11. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Versículo número 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿qué? Sanará. Versículo número 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar, ¿de qué? Del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo, ¿de qué manera? Clara: Lázaro ha muerto. Después fue resucitado. Así que cuando la palabra dormir aparece en una similitud de la muerte o el sueño, no es más que algo que la Biblia representa de una manera metafórica en comparación con la brevedad. Es decir, es como que una persona está durmiendo, está soñando. Es como también cuando una persona muere, ese cuerpo va a ser temporalmente, simplemente algo breve. ¿Por qué? Porque despertará, porque resucitará de entre los muertos el cuerpo, no el alma. Así que el alma tiene un destino, ¿verdad? Tenemos que excluir esa enseñanza, no procede de la palabra de Dios, y entonces tenemos que dar una respuesta a la persona que muere sin Cristo. La persona que muere sin Cristo, vamos a Lucas, vamos a ver primero un ejemplo, capítulo 16, versículo 24, 26, donde nos enseña el rico y Lázaro. Tenemos, y en el versículo 24 del Evangelio de Lucas, capítulo número 16, dice que entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a vosotros, o pasar para acá. Pudiéramos leer, y sería algo de mucho beneficio, leer todo lo que nos está enseñando esta historia. Digo historia, para mí no es una parábola, pero no cambia nada. Creo que es una historia por los nombres y demás, pero pudiéramos leer este pasaje y poder ver directamente qué es lo que acontece cuando, en este caso, Lázaro, quien representa aquí a un cristiano, cuando muere, dice que es llevado ¿dónde? Al seno de Abraham. Pongamos el cielo, no tenemos que meter mucho a explicar entre el seno de Abraham o el Hades. Y el rico, cuando muere, en el mismo momento de morir, dice que va ¿dónde? Ya está en el infierno. Es un lugar de tormento. Una de las cosas importantes que tenemos que notar es que el alma no está ni soñando ni durmiendo, no está en sueño. Dice que está gravemente o grandemente atormentado. Está siendo atormentada su alma. Él está ya viviendo un castigo. Él está viviendo un infierno. El hombre que muere sin Cristo entra a pasar al castigo eterno, y lo que tiene es sufrimiento, y nada ni nadie le puede sacarle de ese lugar. Ni por más oraciones, ni por más ofrendas, ni por más sacrificio que se pudiera llegar a hacer, ni por más enseñanzas que te pudieran consolar a tu conciencia por un breve tiempo en cuanto a purgatorio, limbo, eso no cambia nada a lo que Dios enseña en su palabra. Y lo que nos está enseñando la Biblia es que el hombre que muere sin Cristo va al infierno, al castigo eterno. Esa es la verdad de lo que podemos ver. Igual que también nos está enseñando
en cuanto a aquel malhechor en Lucas 23, 43. Cuando muere en Cristo, los últimos minutos, segundos de su vida, él puede reconocer a Jesucristo. Él puede creer que quien está muriendo en su lugar es Cristo. Él tiene un verdadero arrepentimiento de quién es Cristo, el Hijo de Dios, que está siendo crucificado junto a él. Y este hombre en petición a Jesús que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice lo siguiente, en verdad o de cierto te digo, que hoy, no otro día, estarás conmigo ¿dónde? En el mismo momento que se muere con Cristo, se disfruta del deleite de la presencia de Dios. Eso es algo claro en las Escrituras. Y Dios puso todo esto en el lugar correcto para que lo entendamos. No va a haber justificación alguna para aquellas personas que crean o opinen lo opuesto. Primeramente porque no va a salvar a nadie, porque puedas creer que lo otro pudiera caber o tiene cavidad en la salvación. No la tiene porque no procede de Dios y porque no es en Cristo. Así que en la gracia de Dios y en su misericordia está dando el tiempo para que personas puedan escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque solamente en el Evangelio nos enseña que es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Cuando un ser humano muere, su alma no entra en sueño o duerme. Ahí en Hebreos, en el capítulo número 12, un pasaje que creo es muy rico en esto que estamos diciendo, versículo 22 del libro de Hebreos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Están durmiendo? ¿Están en sueño? Dice que cuando nosotros entramos en adoración, estamos adorando a Dios, y dice que hay millares de ángeles. Nos habla de la congregación, nos habla de una asamblea, esa es la palabra que se usa ahí. De aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han muerto, que ya están en la presencia de Cristo. No hay nadie durmiendo. No hay nadie en un trance, en un sueño. En este caso, hablando de cuando una persona muere en Cristo. Está disfrutando de la presencia de Dios. No es verdad lo que se enseña en cuanto al purgatorio. No es verdad lo que se enseña en cuanto al sueño del alma. No es verdad. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6, versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Son muertos las almas de los decapitados. ¿Están durmiendo? ¿Están soñando? Están en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo número 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No existe la posición que algunos enseñan en cuanto al ser humano cuando duerme. Estamos en Cristo, esto es lo que vemos, las personas que parten con Cristo están en la presencia de Dios. Pero si no están en Cristo, la Biblia nos enseña qué es lo que acontece. Hemos visto en Lucas 16, en el Hades, lugar de tormento, sufrimiento. En cuanto a qué decir sobre este tercer punto para acabar, sobre la oración por los muertos, no tiene... Mira, si en verdad nosotros creemos lo que estamos enseñando en cuanto
el hombre cuando muere con Cristo va a su presencia y el hombre que muere sin Cristo va al castigo eterno, dime tú dónde entras. Si en verdad tenemos fundamentos sólidos de doctrinas bíblicas, si entendemos lo que la Biblia, si tenemos en el lugar correcto los cimientos de nuestra cristiandad en cuanto a las Escrituras, si tenemos estos principios bien establecidos, dime tú qué sentido tiene orar por alguien que está ya en el castigo eterno o que está en la presencia de Dios. Ninguno. Si he sacado de un libro que no es inspirado por Dios, en cuanto a ese pasaje que hemos leído en 2 de Macabeos, no es autoridad divina, no es aplicable, no se puede presentar como una doctrina, porque tendría que derrumbar todos los principios bíblicos establecidos en todo el Nuevo Testamento. Tendríamos que quitar los mensajes de Jesucristo hablándonos del infierno, cuando el ser humano muere sin Cristo. ¿Y cómo es el infierno? Nos enseña bien claramente la palabra de Dios. Así que tenemos que entender lo que ocurre. Lo que ocurre es lo que la Biblia nos está enseñando con bastante claridad. Con la misma prontitud, también hemos visto en Lucas 16, con la misma prontitud que Lázaro cuando murió fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, con esa misma prontitud, la persona que muere sin Cristo es llevado al Hades, al castigo eterno, a ese sufrimiento eterno. Es lo que Dios ha establecido por Dios. El hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. La Biblia nunca habla de una segunda oportunidad. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que tenemos que saber. La Biblia no está enseñando que el hombre tiene una segunda oportunidad cuando muere. Jamás, nunca encontramos un solo texto para poderlo creer, por supuesto mucho menos enseñarlo. No existe la segunda oportunidad cuando el hombre muere sin Cristo. Es algo inédito, no tiene sentido. No es algo que podamos respaldar por la palabra de Dios. Muchas de las veces el concepto que algunos tienen en cuanto a esa segunda oportunidad, o que enseñan que después de la muerte hay ese tiempo en el cual puede salir de ese lugar, llamado purgatorio o limbo, no es más que a veces, sin duda alguna, por encima de todo, una muy mala interpretación de la Biblia. Pero muchas de las veces, en el buen sentido de la palabra, es porque ellos piensan, creen y enseñan que todo el mundo merece a Cristo, ¿verdad? Que el mundo es merecedor de Cristo y que todo el mundo merece escuchar el Evangelio de Cristo porque se puede salvar. Y en cierta manera, el Evangelio de Cristo es para todo el mundo. Pero tú y yo no somos merecedores de lo que viene dentro del Evangelio, porque entonces no sería la gracia de Dios, serían nuestros méritos y nuestras obras. Entonces ningún ser humano podríamos ser salvo, porque ya no sería por gracia, sino por obras. De ahí lo que estamos diciendo, es importante que entendamos que la salvación es por pura gracia de Dios, es algo que Dios nos ha otorgado en Cristo, es algo que se recibe por la fe, es algo que no está en nosotros, que no tenemos los méritos, que no procede de nosotros mismos, que no está a nuestro alcance, es algo que Dios nos da en la persona de Cristo. Ninguno merecemos a Cristo. Los que enseñan esta segunda oportunidad, si tú te das cuenta, en sí mismos están transmitiendo esta idea. No tuvo oportunidad aquí, pero tendrá una segunda oportunidad ahí en el purgatorio, porque merece escuchar el Evangelio. Algunos usan el pasaje de Pedro que dice que fue y predicó a los muertos, pero imagínate qué mala exégesis escritural para enseñar eso. No hay base sostenible estudiando la palabra de Dios para poder creer esas herejías. La enseñanza saludable y sana es lo que la Biblia te enseña a ti y a mí. Dios ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese es el hombre que tiene un alto concepto de sí mismo y tiene la arrogancia de tergiversar la palabra para enseñar que también merecen esa segunda oportunidad. Y no nos lo enseña la Biblia. Romanos capítulo número 2, versículo número 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad,
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mira lo que dice, porque no hay acepción de personas. ¿Para con quién? Para con Dios. No importa si se es judío, griego, judío, gentil, pero lo que está contrastando es el destino de aquel que hace el bien, representando a Cristo, y aquel que hace el mal, viviendo sin Cristo. El lugar de cada uno, el destino final de cada uno, el juicio que le espera por sus obras, por sus hechos. En cuanto a lo que se hace en Cristo, algo aprobado por la palabra de Dios. En cuanto a lo que se hace sin Cristo, rechazando a Cristo, algo reprobado por Dios y por la palabra. Pero contrasta lo que tiene que ver con la vida y lo que tiene que ver con la condenación. No existe un lugar intermedio en el cual nosotros podamos pensar que hay una segunda oportunidad para aquellas personas que mueren sin Cristo. No lo hay, no existe y no es bíblico. Así que antes de hablar, me gustaría antes de acabar con la doctrina de la muerte, sobre ese castigo eterno, un poco sobre ello, que tomaremos otra clase. Me gustaría dejar claros estos 3 puntos que hemos estado enseñando, ¿verdad? No existe el purgatorio, no está ese lugar intermedio donde recibirá una segunda oportunidad. Es algo engañoso. Ha sido un cuento, una mentira, esa es la pura verdad. El alma del ser humano cuando muere no entra en un sueño, no está durmiendo, y tampoco es correcto lo que enseñan algunos en cuanto que cuando mueren se puede orar por los muertos. Esas 3 cosas es importante que entendamos, porque el punto final, antes de hablar de la glorificación del cristiano, veremos el destino de ese lugar de castigo eterno que recibirán todos aquellos que parten de esta tierra sin estar en Cristo Jesús. Amén. Pues gracias y que Dios os bendiga.